Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en el taller Formato Audiovisual y Transmedia, Nuevas Estrategias para la Comunicación Científica, una instancia muy importante para la Unidad de Vinculaciones y Extensión de la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa de ANID, puesto que se enmarca en un ciclo de actividades que estamos realizando y cuyo objetivo es apoyar la divulgación científica que realizan los instrumentos de esta subdirección, y que asimismo también se ha pensado para público general que está vinculado de alguna u otra manera a la divulgación de la ciencia. Queremos agradecer especialmente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y a sus trabajadores y trabajadoras por permitirnos realizar hoy esta actividad en este monumento histórico que es el Palacio Pereira. Junto con agradecer desde ya la presencia de todas y todos los presentes y de quienes nos acompañan a través del streaming, saludamos especialmente a Camilo Erazo, subdirector de Centros de Investigación Asociativa de ANID, Sonia Pérez, jefa de la División Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Pablo Rosenblatt, biólogo, cineasta y divulgador científico, y a su equipo que está compuesto por Bárbara Lenis, bióloga marina, profesora de biología y divulgadora científica, Felipe Gamonal, divulgador científico y artista digital, Aida Granel, quien nos acompaña vía streaming desde España, cientista política y comunicadora científica, y Paula Armstrong, directora, guionista y montajista audiovisual. Para comenzar la actividad, nuestro subdirector, Camilo Erazo, entregará unas palabras de bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias al equipo de la UE, dirigido por Nikki Ehrenfeld, que organizó, ¿no es cierto?, esta actividad, a los participantes de la agencia y, por supuesto, de los centros que nos acompañan hoy día. Muchas gracias a nuestros expositores que nos van a acompañar hoy y especialmente Sonia, desde el Ministerio, poder estar aquí para mostrar lo importante que es esta actividad. Los centros de investigación, los centros financiados por la ANID son en general los proyectos que reciben el financiamiento más importante, más de largo plazo y por lo tanto también concentran las expectativas más grandes. Y eso en la medida que se ha ido desarrollando nuestro ecosistema se ha ido viendo. La expectativa ya no es solamente que los centros hagan investigación de excelencia, sino que también aporten al país, a su desarrollo económico, a mejores políticas públicas. Se espera que los centros también permitan avanzar en los desafíos de equidad, de género, de representación territorial en el país. Se espera que los centros también sean motores de divulgación, que sean motores activos para que las personas del país sepan, ¿no es cierto?, más sobre nuestro país, sobre nuestro mundo, sobre nuestro universo. Por supuesto que no todos los centros, no cada uno de los centros va a poder hacer todas estas cosas, pero sí hay una responsabilidad, ¿no es cierto?, elemental de cada centro de igual poder contar, de poder explicar, de poder dar a entenderle a la población, a las personas, qué es lo que hace, qué es lo que ha sido capaz de hacer gracias al financiamiento público que recibe. Y eso es parte, ¿no es cierto?, de desarrollar herramientas, habilidades para poder mostrar lo que están haciendo en el día a día. Estas expectativas que yo les comento no van a ir disminuyendo. No es que esto sea un momento particular del momento, sino que más bien, y en relación a los desafíos que tenemos como país, pero también a nivel mundial, más bien esas expectativas van a ir aumentando y las vamos a ir sintiendo cada vez más. Y los centros, se espera que ellos tengan, si no todas las respuestas, al menos que puedan articular claramente cómo están enfrentando estos desafíos que estamos viviendo. Y es en ese sentido, ¿no es cierto?, que esperamos que todos los centros tengan estas herramientas, estas habilidades. Si los centros, ¿no es cierto?, existen es porque igual tienen parte de ese conocimiento. Si hay un centro que ha recibido financiamiento desde la agencia es porque ha sido capaz de articular con claridad su propósito, cuál va a ser su proyecto hacia el futuro. Si están aquí los centros, ¿no es cierto?, es porque han sido capaces de explicar frente a un panel de evaluadores muy exigente y con claridad qué es lo que esperan lograr hacia el futuro.
y porque saben escribir y pueden convencer a otras personas, ¿no es cierto?, de que lo que hacen es valioso a través de la comunicación. Vivimos, sin embargo, en un mundo donde la velocidad, la masividad de la comunicación es brutal, ¿no es cierto?, y uno siente que a veces nuestros proyectos, en general los que se dedican a comunicación científica, enfrentan una competencia muy injusta frente a la voracidad, a la masividad de las redes sociales. Pero frente a eso, hay algo que tiene cada centro y que es una historia particular, un tema, una línea, una configuración muy, muy particular de personas, de equipos, de herramientas, de conocimiento, que hace que cada centro pueda tener una voz, una historia, una narrativa muy particular. Y con las habilidades y capacidades de inteligencia que hay en cada centro, esperamos que, pudiendo incorporar herramientas, ¿no es cierto?, pudiendo entender la necesidad de profesionalizar el rol de la divulgación científica, sean cada vez más capaces de mostrar entonces lo que están haciendo. Por eso nos pone muy contentos poder organizar este espacio, poder contar con este equipo, ¿no es cierto?, que se ha dedicado a esto profesionalmente y que por lo tanto está en las mejores condiciones de poder compartir herramientas y métodos que van a ayudar a que los centros puedan hacer esto. Y por supuesto también contar con el apoyo, la colaboración desde la División de Ciencia y Sociedad del Ministerio, con quien compartimos, yo creo, muchos objetivos comunes. Estoy seguro que vamos a hacer un trabajo importante en los próximos años. Así que muy contento de recibirte, Sonia, y poder contar también con unas palabras tuyas para iniciar esta actividad. Bienvenida y muchas gracias a todos. Gracias, Camilo. Y ahora le damos la palabra a Sonia Pérez, jefa de la División Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que tal como señaló Camilo Erazo, estamos muy contentos de que nos acompañe hoy y también que nos impulsa a seguir trabajando en colaboración. Así que bienvenida. Hola, buenos días. Gusto de verles. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la organización, además de esta actividad. Se supone que tengo que dar poquitas palabras, pero tengo ganas de contar muchas cosas. Voy a tratar de contenerme. Porque primero quiero poner en valor este tipo de articulación. Yo creo que cuando Camilo dice que es importante trabajar articulados, aunque no lo crean, somos parte del mismo ministerio y es necesario una articulación interna y con las academias y con los distintos actores que están trabajando arduamente para comprender, incluso no solo para hacer, pero para comprender qué significa vincularse, ¿no? Vincularse con el conocimiento, vincular el conocimiento a la sociedad. Y esa articulación es indispensable más que nunca, creo yo, porque la construcción social en la que estamos como país es un proceso que requiere de mucho conocimiento y de mucha escucha. Y yo creo que vincularse tiene que ver con eso. La vinculación es un proceso que ha sido nombrado además académicamente como una función social de reciprocidad, ¿sí? Uno no solo se articula. Si estamos diciendo vinculación, estamos diciendo lo que hace un actor para el otro es recíproco y retroalimentado por el otro. Por lo tanto, nos afectamos mutuamente. Y discúlpenme ahí la primera reflexión más bien académica, pero si no es acá, ¿dónde? Entonces me va a dar ese gusto. No es casual que la unidad se llame vinculación, que ustedes reciban, que muchas de las vicerrectorías de los lugares donde están los centros también son de vinculación, y hay un conflicto entre vinculación y extensión como concepto, ¿no? Y esto viene de los años 70. Y no es casual que hemos avanzado de extensión a vinculación, como no es casual tampoco que hemos querido por lo mismo avanzar de divulgación a comunicación, ¿no? Porque tiene mucho que ver con cómo entendemos esa relación, ¿no? La extensión es una dominación en el fondo, ¿no? Se extiende algo que ya existe y que llega hacia otros lugares. El conocimiento existe en la academia, por lo tanto llega a los lugares que están fuera de la academia. Se extiende más allá de sus límites, pero no se ve afectado en esa relación.
Por eso la divulgación es un proceso en la ciencia que está más bien vinculada a la extensión como propuesta funcional. Y esto desde los años 70 ha sido discutido, incluso Paulo Freire lo discutía, hay un texto hermoso de extensión o comunicación, se llama de hecho su texto, en donde ya en los años 70 se pone en juego que los verdaderos conocimientos o la verdadera ciencia apuntarán a un desarrollo social, tecnológico y nacional si logra verse afectado por las necesidades, escuchar esas necesidades, responder a esas preguntas, construir preguntas en conjunto y no solo llegar con los resultados para ver si es que alguien se beneficia con ello, ¿no? Y ahí es donde pasamos de la divulgación al conocimiento. Luego de esta reflexión, que es más bien académica, en la que podemos avanzar muchísimo en el fondo, porque eso cambia mucho las formas y los formatos con los que uno entonces piensa esta relación que queremos establecer con el medio, viene además la decisión política, ¿no? Y la decisión política en este momento además es democratizar los conocimientos. Entonces eso nos obliga a pensar la comunicación de las ciencias y de los conocimientos ya no solo recíproco, sino que además con un propósito. Y la democratización del conocimiento es un compromiso social, político, global, de disminuir barreras, o así lo entendemos desde la división Ciencia y Sociedad. Esa es nuestra propuesta. Disminuir las barreras que están alejando la participación social de la producción de conocimiento. Y ahí es donde estoy muy contenta con este taller, porque una de esas barreras es precisamente los lenguajes. Una de esas barreras solo. ¿Por qué no participa más la sociedad en la ciencia? No es porque no crea en la ciencia. De hecho, después de la pandemia, cree mucho más en la ciencia. Nosotros mismos, ¿no? Nos confiamos más. Ya no los vemos tan lejanos. Ojo, pronto vamos a contar de la encuesta de percepción social de la ciencia del CTCI que estamos analizando. Luego van a salir algunos resultados. Y tenemos una sociedad que confía más. De hecho, las universidades son los lugares más confiables. Entonces, ¿por qué entonces la lejanía? ¿Por qué la falta de participación? Muchas veces porque los lenguajes, entre otras cosas más estructurales, evidentemente, pero ya que estamos en esto, digamos, los lenguajes son lenguajes que no logran producir esta comunicación a la que queremos pasar de la divulgación a la comunicación. Y el lenguaje audiovisual es un lenguaje, no es solo un formato. Por eso creo que es muy bueno partir ahí con esta relación que también la División Ciencia y Sociedad propone para disminuir estas barreras, que es relacionar los conocimientos científicos con los saberes locales y también con la investigación en artes y las humanidades, pero porque el arte y la ciencia es una relación que nos permite llegar a cierta semiótica, a cierto sentido simbólico que provoque un cambio cultural respecto a nuestra identidad como grupos en relación a los conocimientos y la producción de conocimientos. Entonces yo feliz, además aprovecho de felicitar a Pablo. Ayer nos encontramos porque ganaron un proyecto de Ciencia y Sociedad y sabes que dentro del concurso Productos este año, que es la tercera versión, creo que el 40% de quienes propusieron productos de divulgación eran de formato audiovisual. Entonces creo que entendimos a partir de la pandemia que ahí hay un lenguaje importante. Yo solo pido que no se entienda solo como un dispositivo, como una cápsula en lo cual, para ser más visible, sino que se comprenda el audiovisual como una tremenda forma en donde efectivamente en la encuesta aparece también, cuando segmentamos las edades, quienes más, la forma como de consumo científico está muy puesta, digamos, actualmente en formatos audiovisuales. Esa es la invitación. La invitación es a que, tal como decía Camilo, y muy de acuerdo, esto no es una expectativa que vaya a bajar, es una imperiosa necesidad de que centros, profesores, académicos, investigadores de todas las áreas consideren que parte importante de lo que se investiga tiene sentido en la medida que se comunica, se retroalimenta, se produce finalmente, incluso en la etapa, desde el inicio debería ser, ¿no? Pero llega un momento en donde
se produce con las comunidades a las cuales creemos que nuestra investigación puede impactar positivamente en su calidad de vida. Así es que sean muchos talleres como este, creemos de verdad que esto tiene que ser nadie sabe bien cómo hacerlo, pero seguramente lo hemos hecho hace mucho tiempo, así que partamos escuchándonos, sepamos cómo, partamos escuchando, digo, estoy hablando como loca, mejor partamos escuchándonos nomás, y a partir de la experiencia vamos a ir encontrando formas, y el Ministerio se compromete a hacer de esas formas una profesionalización, cosa que estemos orgullosos de que sabemos comunicar las ciencias de una manera ética, justa, equitativa, sin discriminaciones, inclusiva. Así que muchas gracias y bienvenidos al taller. Agradecemos a Sonia por su importante e inspiradora reflexión. Y ahora dejamos entonces con ustedes a Pablo Rosenblatt, quien va a exponer sobre los procesos de creación de producciones audiovisuales de calidad enfocadas en divulgación de la ciencia. Y de forma posterior a la presentación, el equipo que lo acompaña, compuesto por Felipe, Bárbara, Aida y Paula, nos contarán algunos de los productos transmedia que han desarrollado. Las preguntas de la actividad se van a realizar al final de todas las presentaciones para un mayor orden. Así que, bienvenido, Pablo. Ya, muchas gracias. Bueno, estamos acá para hablar justamente de formato audiovisual y transmedia. Lo que nosotros queremos contarles a ustedes tiene que ver con lo que estamos haciendo en general, pero nos vamos a enfocar en particular en los proyectos que estamos haciendo en el Instituto Milenio de Oceanografía. Me acompañan Bárbara Lenis, Barbarita. Ella es la subdirectora de nuestro equipo. Al lado de ella está Felipe Gamonal, que es biólogo marino, ilustrador, también parte de nuestro equipo permanente. Y al lado de él, Paula Armstrong, que es montajista, también parte de este equipo, de este proyecto, en el área audiovisual, muy centrada en lo que es montaje y dirección. Y telemáticamente nos va a acompañar Aida, que es nuestra jefa de comunicaciones. Entonces, vamos a partir. No, ahí. Bueno, yo primero les quiero hablar un poco de lo que es la televisión. Mucho se comenta, muchos títulos hay dando vuelta diciendo, no, la televisión se murió, la televisión falleció. No es verdad, les digo al tiro. La televisión, como todas las cosas que existen, el mundo editorial se transformó. Y se transformó especialmente durante los últimos años a través de las nuevas tecnologías. Hoy día la televisión en realidad, no sé cómo llamarla, pero es un medio, una multiplataforma. Televisión multiplataforma. Transmite un contenido linealmente, por lo que todos conocemos, ¿no es cierto?, con una señal al aire abierta, pero lo que pasa después es que todo esto se empieza a diversificar, se puede encontrar en los canales YouTube, en Instagram, en Facebook. Entonces, tiene una vida, primero que nada, permanente, cambió. Y también esto hace que la televisión ya no sea un medio como nosotros pensábamos, ¿no? Un medio unidireccional. Uno está en su casa, ve las noticias, no opina nada. Hoy día, a través de las redes sociales y de todo lo que va quedando, la gente opina, y opina mucho, y opina. Entonces, eso también es un campo muy interesante para la gente que estamos en la divulgación científica, porque tenemos hoy día insumos para saber qué se opina. Nosotros estamos bien centrados en los niños y en el público general que le interesa la cosa científica, y quería hablar un poquito de lo que es el canal cultural NTV, porque el canal cultural NTV nació ahora en pandemia, producto de que, bueno, se cerraron los colegios. Primero fue un canal donde participaban todos los canales de televisión y finalmente se creó lo que es la señal 2, que era una cosa que nosotros veníamos del mundo audiovisual pidiéndose mucho tiempo, porque es un canal único, no hay publicidad, es un canal enfocado en los públicos infantiles, en los públicos más interesados en la cultura, llega a todo Chile, por primera vez tenemos un canal cultural que cubre todo el territorio, y en este canal uno puede encontrar distintas cosas, siempre concentradas en estos como formal, o con estos públicos, ¿no? Infantil, con una fuerte impronta infantil, y el público general que le interesa la cultura.
y hay como el área ficción y no ficción. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué se encuentra uno en este canal? ¿No es cierto? Se encuentra con programas de estudio. Los programas de estudio básicamente son entrevistas, ¿no es cierto?, que a veces están ilustradas o no con reportaje. Hay varias cosas que están hoy día como las noches nerds. Hay otro programa que nosotros hacemos muy dedicado a la ciencia que se llama Exploradores del Átomo al Cosmos, que se hace en el canal 24 horas y que cumple un poco con lo que decía Camilo Erazo, en el sentido de dar a conocer lo que hacen los centros de excelencia, un programa que ha estado 7 temporadas y ahora va a la 8ª. Entonces, esos programas tienen la gran cualidad, ¿no es cierto?, de que son fáciles de producir, son rápidos de producir, pero no llegan a los niños, ¿no es cierto? Son programas más bien para público joven, adulto. Eso es lo que nosotros ya conocemos y lo conocemos muy bien. Después tenemos los programas infantiles. Los programas infantiles son programas, bueno, para mí es como algo muy importante porque veo que la infancia es como lo que más está abandonado en Chile, donde más hay que apuntar si queremos progresar como país. Y ahí, bueno, hay programas de conversación, programas como de opiniones de los niños, hay programas de animación, que depende del segmento, son lo que más se hace para niños más pequeños, y ahí realmente hay un trabajo muy grande, y después si quieren lo explico mejor, porque hacer cosas para niños es una especialidad, es algo que único, no cualquier persona puede llegar, por muy buenas intenciones que tenga, yo voy a hacer un programa de niños. Hay demasiadas cosas que están en juego cuando uno hace un programa para niños, no solamente del contenido, sino la calidad, cómo se hace, cómo se comunica, qué cosas les interesan, y en ese sentido es muy importante. Después tenemos las series documentales, que también es otro espacio que está en este canal, ¿no es cierto? Nosotros hemos mostrado, tenemos ahí una serie que se llama La Fuerza del Mar, que fue una serie que debutó como el año 2012, 2013, lo hicimos antes en otro, que tuvo un premio internacional muy importante en Grecia, y después por último están los documentales unitarios como Atacamex, Explorando lo Desconocido, que es nuestro como punto de partida de nuestra lógica de comunicación científica. Y aquí les quiero mostrar un programa que nosotros nos ha dado muchas satisfacciones, que se llama Los Fantásticos Viajes de Ruca. Este es un programa que tiene 2 temporadas, 26 capítulos, se ha visto no solamente en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, hoy día se va a empezar a ver en China, porque se acaba de firmar un acuerdo con China, así que el impacto de un programa este es muy grande y de lo que trata es de Todos preparados, silencio y acción. Sopla la caracola, viaja por las olas, este reino submarino misterioso, este fútbol el guardián más poderoso. Sopla la caracola, viaja por las olas. Bueno, este es un pequeño tráiler del programa, un programa que ha ganado muchos premios, que ha estado en muchos países, estamos muy contentos y realmente orgullosos de lo que logramos con este producto. Ahora les quiero hablar de otro espacio que hay para la comunicación de la ciencia. También este espacio es el CNTV Infantil. El CNTV Infantil es un departamento del Consejo Nacional de Televisión, creado hace bastante tiempo, que se dedica a estudiar a los públicos infantiles y a producir, a hacer series para esos públicos, pero series de gran calidad. Ahí sí que estamos hablando de gente que es un grupo, un equipo, son re pocos, pero que se han ido formando en esto, porque realmente lo que hablaba se han ido formando. Entonces, es una calidad internacional. Muchos de ustedes probablemente conocen su serie más emblemática, Pichintún, porque los niños la adoran, que ha ganado muchos premios. Nosotros hemos hecho con ellos también una serie
varias series, pero una de las más premiadas y también que queremos mucho con ellos es Lini Babas. Y una de las cosas más interesantes, por eso decía que estudian ellos, es que ellos tienen un departamento de estudios. Entonces ellos también estudian lo que los niños quieren y lo que los niños consumen. Y cómo esos modos de consumo han cambiado. Antiguamente, claro, los niños los ponían ahí en la tele nomás y voy a ir a hacer el aseo, mi amor, y vuelvo en 1 hora y quedan los niños viendo lo que estaba en la tele. Pero hoy día eso cambió radicalmente. Los niños, producto de la tecnología, ya no aceptan que les pongan cualquier cosa. Piden esto, piden lo otro, lo piden 1 vez, 2 veces, 3 veces, depende de la edad que tengan. Entonces, hay un cambio dramático. Y esto también ha hecho un cambio dramático en que hay una demanda que es permanente, 24/7, por así decirlo de alguna manera. Ya los niños saben que pueden a cualquier hora pedir un programa, pueden hinchar a sus padres, pueden pedirle a los abuelos, oye, a mí me pasa, mi nieto me pide. Y entonces, eso hizo un cambio de hábito y eso hizo también que el CNTV infantil, que antes era finalmente una red de canales a través de todo Chile, que incluía todos los canales locales y comunitarios, más de 80 canales, que transmiten todos los días la programación de CNTV infantil. Hoy día, en realidad, eso existe todavía, pero tiene un fuerte componente en YouTube, en el sitio web, en el canal de ellos, más que sitio web, en la plataforma de ellos, en YouTube. Y la cantidad de visitas que tienen ahí y de feedback es tan bueno y tan grande que ya no solamente se trata de estudiar lo que pasaba con las televisoras, sino qué pasa con los niños. Y producto de eso, del feedback, ellos han creado ahora un consejo de niños que trabaja con ellos, que opina sobre sus intereses, sobre sus temáticas, sobre los productos que ellos están haciendo. Se ha instaurado esto como el focus group, ¿no? O sea, veamos cómo va esta cosa. Y eso se llama un consejo de niños. Entonces, ahora como para mostrarle un poco un par de cosas que hemos hecho con ellos, les queremos mostrar Lini Babas. No sé si aprieto acá. Sí. Ahí. Sí. ¿De nuevo? ¡Fuera! ¿Te gustaría descubrir animales increíbles? ¡Gracias por todo! Los invitamos a conocer nuevos amigos que viven en la orilla del mar. ¡Uy, es muy extraño! Así. ¿No te cansas de comer nunca? No te pierdas la nueva temporada de nuestra serie favorita, Lin y Babas en la playa. Bueno, esta es una serie muy querida para nosotros. Es básicamente una niñita y un caracol que exploran distintos ecosistemas, distintos ambientes, exploran una plaza, en esta temporada exploran la playa y van conociendo los organismos que viven y los problemas que hay en ese ambiente. Es una serie también que ha ganado varias distinciones acá en Chile y afuera. Y ahora les quiero presentar otra serie. Quiero hablar un poquito de esta serie, es bien particular. Esta serie se llama Bichitos. Esta serie, bueno, todos nos fuimos para la casa con la pandemia, esa es la verdad. Entonces, nosotros que estamos siempre ¿qué pasará con los niños? Se nos ocurrió hacer una serie, su primera temporada, porque ya vamos como en la tercera y aquí hay que agradecer el apoyo permanente de PME en creer en nosotros, porque hemos hecho este proyecto con el apoyo de ellos. Bueno, ¿y qué pensarán los niños de la pandemia? ¿Cómo les podemos preguntar? No nos podemos mover, no podemos hacer. Entonces, inventamos un modo de producción distinto, barato, económico, rápido, que nos permite tener opiniones y preguntas, en realidad, de los niños de todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Y esto lo hicimos a través del desarrollo de un protocolo, cómo se puede grabar bien con un celular, qué cosas hay, se los compartimos a los niños y a sus padres o a quienes están de acuerdo con ellos, y empezamos a recibir preguntas y empezamos a armar esta serie, su primera temporada, donde los niños hacían preguntas acerca de la pandemia. Realmente, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Bueno, la cuestión fue porque funcionó muy bien los niños, de un programa que además tuvo una repercusión afuera, porque uno siempre está
complicado en este tipo de producciones con los tiempos y los costos, ¿ah? Porque imagínense viajar por todo Chile, tiene un costo enorme. Entonces, bueno, se desarrolló esta modalidad, esta cuestión funcionó, y bueno, aquí les voy a mostrar un poquito de Violana Córdoba. formato. ¿Qué cosas de plástico de un solo uso conoces? ¿Qué causa la contaminación? ¿Qué es la basura? ¿Qué tipo de energías conoces? ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es la huella de carbono? ¿Por qué es importante el agua? ¿Qué es un ecosistema? ¿Te gustaría conocer las diferentes preguntas que niñas y niños de Chile tienen sobre el cambio climático, el medio ambiente y la naturaleza que nos rodea? Y además descubrir sus múltiples e interesantes respuestas. Entonces no te puedes perder los nuevos capítulos de la serie para niños y niñas Bichitos y aprender más acerca de nuestro planeta, el océano, la contaminación y mucho, mucho más. Bichitos, descubriendo nuestro planeta. Esta es la serie que les contaba, que para nosotros ha sido muy importante porque ya vamos en la 4ª temporada realmente, y nos vemos que cada vez tenemos más niños y más niños que quieren participar, y nos hemos dado cuenta que hay y muchos de estos niños no son muy interesados en la ciencia, son como niños, bueno, comunes y corrientes, pero a muchos les encanta la cosa artística y esto como de poder preguntar y poder exponer. Les quiero, contar esto es como aquí, si ustedes, como una pequeña recomendación, si quieren emprender un proyecto audiovisual, hay que tener en cuenta varias cosas. Hay que tener en cuenta que, lo que les decía, a quién uno le quiere hablar, lo exigente que es lo audiovisual, porque realmente hoy día existe una cultura audiovisual, los niños se formaron en eso, ven cosas que nosotros los adultos ni siquiera vemos actualmente, si uno no tiene, porque la educación audiovisual no ha estado presente en nuestros colegios, en nuestras escuelas, muy raramente. Entonces, tienen una percepción muy distinta, muy intuitiva, y hay cosas que son como complicadas. Uno es el tiempo, lo digo porque estos proyectos son a veces, por ejemplo, RUCA son proyectos de largo aliento, que solo hacer esos 13 capítulos uno se va a demorar, sabe, 2 años. Es como escribir novelas y cosas así. Y hay otros proyectos más rápidos, como el que les mostré de Bichitos, pero que también requieren trabajar, o sea, para sacar nosotros Bichitos adelante, hay reuniones semanales, les digo, todas las semanas con el equipo. Bárbara y Paula saben muy bien porque ellas son parte de ese equipo y son reuniones de 2 horas, no son reuniones cortas de 15 minutos, donde se reflexiona mucho sobre, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las preguntas, qué queremos. Y otro punto, digamos, tiene que ver con lo costo de estos proyectos. Estos proyectos son caros, entonces requieren de colaboraciones, requieren ponernos de acuerdo. Por ejemplo, Bichito es un proyecto que recibe fondos del PME, pero también recibe otros fondos de otros centros que participan, como SECOS, como IDIA o como CEVIP, que apoyan el proyecto, y colaborar es fundamental. Yo creo que si no entendemos que hoy día el mundo en que nosotros estamos, un mundo de colaboración, estamos mal. Para lo audiovisual es exactamente lo mismo, y en lo que nosotros estamos, que es la ciencia, es más importante todavía. Y eso ayuda a conseguir los fondos, digamos. Así que yo les digo a los que quieran entrar en esto, que son muchos, porque lo audiovisual está de moda, tiene impacto, es importante. 1, colaborar. 2, paciencia y ser resiliente, porque son proyectos que de repente te pegan un portazo y te dicen, mira, no, y hay que ver la evaluación, mejorar el proyecto, si uno realmente ama ese proyecto, volver a presentarlo. Entonces hay que tener esas 2 cosas súper presentes. Y lo otro que hay que tener presente es que este vínculo que yo vengo hace mucho tiempo desarrollando entre ciencia y arte, de que uno tiene que trabajar los científicos no son artistas. Eso se los digo al tiro. Puede que tengan afinidad por el arte, ok. Los artistas no son científicos. Puede que tengan afinidad por la ciencia, por el conocimiento. De hecho, yo creo que son 2 mundos que siempre se están encontrando. Por eso que también hay que colaborar entre estos 2 mundos profesionales, comunicarnos, abrir puentes, y eso es lo que yo creo que nosotros hemos estado haciendo en este tiempo, y con muy buenos resultados. Yo estoy muy contento porque llevo ya como
15 años desde que partí en la fundación y después me integré al IMO haciendo este puente. Y eso, y ahora en realidad quiero, no sé si tengo algo más que mostrar o ya. Esto era lo que les quería mostrar, es aquí donde comienza un proyecto audiovisual, por lo menos para Televisión Nacional, NTV. Esto es lo que uno les tiene que entregar, eso es lo que ellos te piden en un principio. Y bueno, aquí más o menos ustedes ven que es como muy resumido, pero hay que llenar esto súper bien porque esto va a un comité y ese comité decide si avanza o no avanza el proyecto según esta planilla. Eso. Hay bases técnicas, hay bases editoriales, uno puede conversar con la gente, porque también otra cosa que creo que es importante, que los canales están buscando ciertos contenidos. A veces de una forma amplia, pero están buscando contenido. O sea, no están como, qué buena tu idea. No. ¿Por qué? Porque ellos están estudiando lo que pasa con sus públicos. Esa es la verdad. Ellos, mi público hoy día quiere saber, por ejemplo, Camilo, de, no sé, paleontología, estoy inventando, porque se pusieron de moda los dinosaurios que han encontrado en la Patagonia. Listo, eso es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, con esto son todos nuestros proyectos que hemos estado haciendo estos últimos años. Como ven, hay varias temporadas, hay muchas cosas. En estos proyectos de divulgación científica tenemos más o menos hoy día 25 premios nacionales e internacionales. Y con esto cierro y dejo a mi querida compañera Aida Granel ahora, a cargo de la segunda parte de esta presentación, que es un proyecto transmedia. Aquí queremos poner un ejemplo súper concreto de lo que nosotros hemos estado haciendo. Ahí está. Sobre los proyectos audiovisuales en esta primera parte de nuestro encuentro, vamos a pasar a un ítem que consideramos que es sumamente importante para los centros, ¿no? Que es la divulgación de sus hitos. Sabemos que en los centros de excelencia no siempre tenemos avances que comunicar, ni estos son de la misma importancia. Es más, hay periodos en los que parece que no pasa nada, que no se está avanzando, que no hay nada que comunicar. Lo cual puede ser bastante desesperante para los encargados de comunicación de cada uno de los centros. Y eso es porque vemos que al final la ciencia se cocina a fuego lento y requiere sobre todo de paciencia. Sabiendo que esto es así y que tenemos periodos que son más bien no noticiosos que noticiosos, cuando tenemos un hito hay que tratar de explotarlo. Digo explotarlo en el mejor sentido del término. No basta solo con informar, lo que sin duda alguna es relevante, sino que hay que comunicar, divulgar, en definitiva hay que exprimir al máximo el descubrimiento que hemos hecho, en definitiva el hito que tenemos, ¿no? En este sentido y en lo que se refiere a cómo trasladar a la comunidad toda la información relativa a un hito, hay fundamentalmente dos etapas, ¿no? Una primera etapa que es cortita, que es la de informar a los medios, que dura unas semanas, con suerte un par de meses. Sobre esta etapa tengo poco que decir porque los encargados de comunicación de los centros saben perfectamente cómo funciona, ¿no? Hay que hacer los comunicados, gestionar entrevistas, hacer toda la gestión de prensa. En definitiva, captar la atención de los medios y tratar de retenerla el máximo tiempo posible, ¿no? La segunda etapa, que es la que nos convoca en esta oportunidad, es la que más nos interesa, ¿no? Que es la de comunicar y divulgar. Esta es una fase de largo plazo, de largo aliento, que consiste en mantener vivo el hito. ¿Cómo logramos lo anterior? Básicamente difundiendo a través de diferentes canales, con distintos enfoques, con variados productos, de tal forma que podamos alcanzar a los distintos públicos y lograr un impacto más duradero. En nuestro caso, las dos exploraciones al océano profundo, concretamente a la fosa de Atacama, que hemos realizado, primero con Atacamex y luego con Atacamadal, han sido el hilo conductor que ha vertebrado toda nuestra estrategia de vinculación con el medio y también nuestra estrategia comunicacional. De hecho, parte de nuestros PME y dos proyectos de ciencia pública adjudicados tienen relación directa con el hito de descender al océano profundo y explorar la fosa de Atacama.
Es lo que Pablo les adelantaba, que nosotros llamamos también una estrategia transmedia. Está enfocada en crear diferentes productos de divulgación. En nuestro caso han sido 2 documentales, un libro, un videojuego, una exposición. Cada uno de ellos está pensado para llegar a diferentes grupos etarios, a diferentes estratos socioculturales y sobre todo... ¿Perdón? Y sobre todo se basa en ideas fuerza que son distintas, ¿no? Los documentales, que son la emoción, el libro, que es la explicación detallada, el videojuego, que es la diversión, y la exposición, que es el compendio de todo lo anterior. Esto permite que la exploración de la fosa de Atacama y lo que supuso para nuestro país acabe llegando al mayor número de... No puedo dejar de resaltar que esta estrategia novedosa ha estado ideada y liderada por nuestro director, Pablo Rosenblatt, y ejecutada con la ayuda de todo el equipo, que como ven es un equipo multidisciplinar. El hecho de que sea un equipo multidisciplinar permite que esta transversalidad nos dote de diferentes fortalezas que permiten sacar de manera sobre proyectos. De los productos que componen la estrategia transmedia les van a hablar mis compañeros en un momento. No obstante, para no alargarme mucho más, destacar que lo bueno de la estrategia transmedia, que correspondería a la segunda etapa que les mencionaba antes, es que revitaliza esa primera etapa informativa que es tan breve, que dura tan poco, ¿no? Por lo tanto, reactiva el interés de los medios por nuestro hito. Atacamex ha tenido un alto impacto en la prensa local, prensa regional, prensa nacional, mucha prensa internacional. Y si se ha mantenido vivo el interés es en gran parte porque los productos de divulgación tienen Atacamex como hilo conductor y han hecho que esto ya sea parte de la historia de la ciencia chilena, ¿no? En definitiva, lo que les quería transmitir muy brevemente, precisamente, que la estrategia del equipo de vinculación y la estrategia comunicacional de los centros deben ir de la mano, deben retroalimentarse. Y eso se hace en gran parte ayudándose de sus hitos para crear los productos de divulgación. Para que vean un ejemplo práctico de qué productos pueden crear, les dejo con mis compañeros, quienes les hablarán de cada uno de ellos y espero que les sirva de inspiración. Muchas gracias y les dejo con Paula Armstrong, que les va a hablar concretamente de los documentales. Atacamex, explorando lo desconocido, y Atacama Dal, un viaje al inframundo. El primero narra, en un documental, la increíble hazaña del Instituto Milenio de Oceanografía, que algunos yo creo que conocen, cuando bajaron a lo más profundo de la fosa de Atacama a más de 8.000 metros de profundidad con un vehículo no tripulado, autónomo. Y el segundo narra la expedición que hicieron este año el IMO, a lo más profundo de la fosa de Atacama también, pero ahora de una forma mucho más personal, a través de un submarino. Les vamos a hablar sobre todo del primero, Atacamex, el cual ha obtenido un gran aplauso del público y el favor de la crítica especializada, que ha ganado premios internacionales como por ejemplo Mejor Película Documental en los UNOFEX International Films Awards 2020 en Mónaco y Actum International Film Festival 2021 en España, además de la selección en más de 10 festivales de cine internacionales de diferentes partes del mundo como Inglaterra, Italia, la Patagonia Argentina y Uruguay. Asimismo, se ha transmitido en canales de televisión de nuestro país, como por ejemplo NTV y La Red, y además se ha convertido en resumen en un documental que es un embajador del estudio del Océano Profundo en Chile, que ha llegado muy bien al público, a la crítica, y que de todas formas les recomendamos, si pueden verlo, en Onda Media, que es una plataforma que recomendamos enormemente de forma gratuita y online. Ahora, ¿cómo hacer una película de exploración científica? La verdad es que no hay un manual o un libro de instrucciones de cómo hacer documentales, porque todos son muy diferentes entre sí. Sobre todo cuando ya se habla de exploración científica, es peor aún, porque más impredecibles se vuelven con todas las cosas que pueden pasar. Pero sí creemos que hay una serie de pasos que podemos recomendar para que uno siga en este tipo de proyectos. Acá hay fotos de Atacamex, por ejemplo, y de Atacama Dal. Y hay ciertas etapas, como les contaba, que en la primera podemos hablar, por ejemplo, de desarrollo del proyecto, ¿ya? Es decir, tener
clara la idea que queremos contar. Hay que tener en cuenta que hay diferentes etapas y también diferentes cargos audiovisuales, ¿cierto?, dentro de un proyecto, ya sea película, serie de televisión, etcétera. Entonces, por ejemplo, en la etapa de desarrollo está el director del proyecto, está el productor ejecutivo, que es quien lidera económicamente el proyecto y en resumen logra que se lleve a cabo. Y está también el guionista, que muchas veces puede ser el mismo director o un externo dependiendo del proyecto. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, para poner siempre como ejemplo a Atacamex, el director del proyecto y el productor ejecutivo se juntaron con el IMO a hablar de cómo iba a ser la expedición y cuáles eran los objetivos principales que se iban a intentar seguir. Porque en documental, como todo es impredecible, uno no puede escribir un guión o libreto, ¿cierto?, una estructura fija, sino que se habla de guión imaginario, en donde uno escribe una estructura que podría llegar a cumplirse o no, pero para tener una especie de pequeña guía, ¿cierto?, a la hora de grabar, que es la siguiente etapa. Estoy un poquito resfriada. O sea, la segunda etapa ya es cuando se planea lo que va a grabar. Todavía no grabamos, no hemos llegado al rodaje, pero ya la idea comienza a ser un poquito más tangible. Al que el productor ejecutivo, por ejemplo, empieza a llevar a cabo el presupuesto que hizo al inicio de la etapa de desarrollo y comienza a contactar a otros equipos miembros audiovisuales como el productor general, el director de fotografía, el director de arte, si es que hay, en ciertos documentales, la mayoría del tiempo no hay, pero sonidista, montajistas, gente de dirección, etcétera, todos los que sean pertinentes para el proyecto, además de comenzar a poner fechas para que la siguiente etapa pueda lograrse. Y aquí es donde uno se da cuenta, que Pablo también lo mencionaba, en que hacer una película o cualquier proyecto audiovisual no es algo barato, por toda la gente que participa, pero sobre todo por la cantidad de costos que hay asociados a un proyecto, desde insumos hasta arriendo de equipos, catering, transporte, por nombrar solo unos poquitos en un extenso presupuesto. Acá, por ejemplo, tuvieron que organizarse ciertas cosas, como que, por ejemplo, en el buque de expedición solamente cabían 2 personas a bordo, que era el director y el director de fotografía, por lo que ellos dos tuvieron que hacer un montón de cargos a la vez, lo cual no es lo ideal, pero verán que finalmente igual resultó. Lo que me lleva a la siguiente etapa, que ahora sí es por fin el rodaje o grabación del proyecto. Un rodaje se puede hacer de corrido un documental o en fechas diferidas. Por ejemplo, en este caso en Atacamex se grabó antes, en reuniones de planificación, se grabó durante los 8 días que duró la expedición en el mar y se grabó también en fechas un poco después para poder armar el relato, cosa que voy a especificar un poquito más adelante para que el relato tenga sentido. Y bueno, el rodaje de Atacamex tuvo muchas sorpresas, algunas decepciones, pero sobre todo mucha emoción. Fueron cambiando muchas cosas. Por ejemplo, inicialmente, en vez del 2018, les podemos contar, se iba a realizar a fines del 2017, pero no sé si algunos recuerdan que a fines de esa fecha hubo un terrible accidente que fue que se hundió un submarino argentino llamado Ara San Juan, por lo que el buque de expedición tuvo que intentar ir a ayudar en el rescate de este submarino, por lo cual la expedición de Atacamex peligró no solamente poder hacerse en esa fecha, sino que no poder hacerse nunca, por los tiempos y costos y etc. Ahora, gracias a la persistencia de nuestro protagonista Osvaldo Ulloa, se logró hacer la expedición y finalmente eso, que no estaba en el guión imaginario, terminó siendo una parte muy importante del documental, un hecho histórico también, y terminó siendo parte de la película y una de las partes más importantes de hecho. Además de eso, el rodaje hizo que el director y el director de fotografía literalmente tuvieran que correr intentando seguir este vehículo autónomo y todo lo que iba pasando con él y con diversos experimentos que iban pasando en simultáneo en la expedición, además de condiciones meteorológicas que no siempre eran las mejores y biológicas como lo es un mareo en un barco. Pero aunque este rodaje realmente fue más extremo que la mayoría, siempre hay que tener en cuenta que los documentales nunca son predecibles, la suerte es un factor permanente y para eso es súper importante tener un equipo que esté atento y preparado para las cosas que puedan ocurrir para bien o para mal y que estén atentos a aceptarlo y a ir en el fondo siguiendo todos los cambios que ocurren en un rodaje de este tipo. Lo cual también me lleva a la siguiente etapa, que es el montaje y la postproducción de la película. Cuando uno ya grabó y pasa al montaje, esta se convierte en la etapa más importante, y no lo digo porque yo sea la montajista, sino que acá es realmente donde se construye el relato de la película. Muchas veces se cree que el relato se construye en el guión imaginario o en el rodaje mismo, pero la verdad es que eso ocurre en la ficción. En el cambio, en el documental,
Donde se construye el relato es en la sala de edición, con el director y el montajista. Acá donde se decide qué queda y qué no, qué va primero y qué va después, y sobre todo hay dos conceptos más importantes que voy a ahondar al final, donde se pone el conflicto y donde se pone la emoción, para que sea un documental y se diferencie, por ejemplo, de un reportaje, que muchas veces se parecen pero no son iguales, ¿cierto? En Atacamex, por ejemplo, un secreto de montaje que les podemos contar es que el Lander, que es este vehículo no tripulado, se lanzó como 3 veces más o menos. En cada lance hubo cosas que salieron bien y otras mal, pero sobre todo bien, digamos, y decidimos finalmente que íbamos a dejar solamente un lance, que íbamos a falsear este lance. ¿Por qué? Porque ese era el clímax perfecto para esta película en que resumía todo el esfuerzo que se había hecho durante toda la expedición por parte de los científicos en un gran momento final, que era cuando se rescataba este Lander por única vez, entre comillas, ¿ya? En el fondo acá es donde uno intenta lograr un inicio, desarrollo, clímax y final de la historia, y donde se logra emocionar e impresionar al espectador y al público, lo que se relaciona con la siguiente etapa, que es ¿dónde muestro mi película? La distribución del proyecto, ¿cierto? Cuando uno ya termina el montaje y pasamos a la postproducción, que incluye un montón de procesos como la corrección de color, la música original, la postproducción de audio, los subtítulos, créditos, etc. Pero ya, por fin la terminamos, está lista la película, ahora es ¿dónde muestro mi película? ¿Cierto? Primero hay que tener en cuenta en el fondo el tipo de formato que sea, ya sea película, serie de televisión, cortometraje, largometraje, etcétera, ¿cierto? Existen un montón de formatos, pero sobre todo hay que tener en cuenta, y esto desde la etapa de desarrollo, desde donde creamos la idea, es cómo es mi público objetivo. ¿Tiene cierta edad? ¿Tiene cierto sexo? ¿Tiene ciertas características socioeconómicas o culturales? Todas esas preguntas hay que hacerlo antes de decidir las ventanas de exhibición de nuestro proyecto, que son muchas, ¿cierto? Hablamos de los festivales de cine, habló también Pablo de las redes sociales, que todos sabemos que tienen un alcance tremendo, hablamos de los canales de televisión, las plataformas de streaming, etc. ¿Ya? Y aunque de verdad no hay un manual que te diga cuál es la correcta para tu proyecto, cuál va primero y cuál va después, sí hay que tener en cuenta que existen muchísimas que van a tener sentido en cuanto al contenido de tu proyecto, y sobre todo tener en cuenta que existen muchas opciones competitivas o no competitivas para acercar la ciencia a grandes y chicos y poder hacer que se motiven con las hazañas científicas que se están logrando hoy día en Chile y el mundo, ¿cierto? Entonces, para terminar, solamente quiero recalcar la importancia de los conceptos que nombré anteriormente, como el conflicto, la emoción, el factor sorpresa y la magia del cine, por así decirlo. Las películas y cualquier proyecto audiovisual se cuentan con emociones. La divulgación científica en este formato no es ilustrar un paper científico al pie de la letra, sino que es mostrar lo humano y la emoción que hay detrás de este paper científico. A mí me pasó en Atacamex y en Atacama Dal que muchas veces hay términos que yo no conocía y que nunca entendí del todo al no ser científica, y uno podría preguntarse, pero ¿cómo ella pudo editar el documental si no entendía del todo los conceptos? Pero es que cuando yo veía a los personajes hablar con tanta emoción sobre algo, sabía que tenía que ponerlo en el montaje, porque cuando la gente ve que uno habla de algo emocionadamente y que es algo importante para los científicos, empatiza. Y si la gente empatiza, logra entender por qué estos contenidos son tan importantes para la sociedad. Entonces creemos que por eso a Atacamex, por ejemplo, le ha ido muy bien. No le ha ido muy bien solamente por la increíble hazaña que hicieron al llegar al fondo de las fosas, ¿cierto? Porque eso lo podemos ver en la prensa, en noticieros, en un montón de lugares, buscando en Google o donde sea, sino que es porque Atacamex mostraba justamente lo humano y la emoción de esta expedición. Mostramos los errores que se cometieron en la expedición, mostramos la felicidad del equipo al poder llegar por fin al fondo a recuperar este lander, y mostramos cómo Osvaldo Ulloa se emociona frente a la cámara cuando habla de la expedición. Entonces, al final, eso es el cine, eso es la televisión y cualquier proyecto audiovisual. Es llevar la emoción de la ciencia a la gente. Muchas gracias, y para terminar les vamos a mostrar un video que compila estos dos proyectos y después los dejo con mi compañero Felipe. Tener una parte de tu casa que nunca has echado, que nunca la has visto. Un viaje exploratorio a un mundo que es tremendamente desconocido.
riesgo de que este se dañe. Es una maniobra peligrosa. Es mucho más difícil tecnológicamente poner un instrumento en el fondo marino que ponerlo en la luna. Conocemos quiénes son los habitantes de esta parte del territorio. Es lo que hace esto algo nuevo y algo auténtico. Surface depth 8061 at bottom. Uno no sabe qué va a sentir, qué va a ver, con qué se va a encontrar. Pensar que muchas veces nosotros en nuestro trabajo enviamos equipos al mar y uno se imagina, el equipo está a 1000 metros. Pero nunca está en la mente de uno que uno pudiera llegar allá también por sí mismo. Viene de algo muy especial, es un hito fundamental, creo que lo marca uno para siempre, también como persona, pero también como profesional. ¿Por qué llegar hasta acá? Una es porque esta es la fosa más profunda y más extensa que existe en el lado oriental del Pacífico, y además, por lo que sabemos, tiene algunas características únicas, como ser quizás la fosa más productiva en términos de materia orgánica que existe en profundidad. Creemos que es la más diversa, y además, al estar aislada, lo más probable es que los habitantes de esta fosa sean distintos, sean otras especies que las que viven en las fosas que se han estudiado en el lado occidental. Uno, de alguna manera, está siendo protagonista de cómo se está escribiendo la oceanografía de nuestros tiempos. Rompe con todo lo que es la historia hacia atrás y abre es un nuevo capítulo de la historia de la oceanografía y la historia de la tecnología y la ingeniería en nuestro planeta. Después del video que resume un poco las dos expediciones que les comentaba Paula, yo quiero un poco desligarme de lo audiovisual y junto a Bárbara te vamos a presentar algunos productos, y en concreto Bárbara un proyecto muy bonito que sigue en el mismo lineamiento que les comentaba Aida, el divulgar estos hitos que ustedes ya vieron de una manera distinta y con distintos productos. Mi nombre es Felipe Gamonal, soy biólogo marino y también me dedico al arte. Soy ilustrador digital. En ese sentido, ahora les voy a mostrar dos proyectos. Uno es un libro y otro es un videojuego. Si bien ambos productos son muy distintos entre sí, porque el medio va enfocado a un público distinto, tienen este mismo lineamiento. Uno de esos es el libro de divulgación denominado Travesía al inframundo, la fosa de Atacama. Como bien mencionó Pablo al principio, este libro fue realizado en el periodo de confinamiento por pandemia. Durante este periodo, muchos de los centros y de la gente dedicada a divulgación científica tuvimos que cesar nuestras actividades realizadas en colegios, ferias científicas, incluso en las universidades. En ese sentido, como equipo de extensión, nos propusimos el desafío de hacer un producto de divulgación que pudiéramos trabajar todos desde nuestras casas. Y es así como nació este libro, Travesía al inframundo. Es realizado por el equipo, las ilustraciones son de mi autoría y escrito por Osvaldo Ulloa, que ustedes ahí ya vieron en el video, el director del Instituto Milenio de Oceanografía. Es un libro de divulgación científica, más bien corto, pero con un lenguaje muy sencillo, que tiene como inspiración la expedición Atacamex. Pueden ver algunas imágenes de las ilustraciones y el libro.
Si bien uno de los capítulos, que es el número 4, apunta exclusivamente al relato de Osvaldo Ulloa sobre la expedición, se diferencia del documental porque el relato es mucho más personal, cuenta algunas anécdotas, incluso los desafíos en particulares científicos y también personales que tuvieron que afrontar para llevar a cabo esta expedición. Pero también este libro, a diferencia del documental, es un muy buen libro de estudio, debido a que los primeros 3 capítulos, denominados El océano, las fosas oceánicas y la fosa de Atacama, se centran específicamente en aspectos científicos sobre nuestros océanos y en particular las profundidades. En estos capítulos, los jóvenes y adultos lectores podrán responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de los océanos para el ser humano? ¿El océano tiene partes profundas? ¿Qué tan profundas son? ¿Dónde están las principales fosas en nuestro planeta? Luego, en los siguientes capítulos nos centramos en las fosas oceánicas, cómo se forman estas zonas de profundidades. Para nosotros, por supuesto, son puntos súper importantes como país sísmico. Entonces aquí los jóvenes pueden descubrir la relación que hay entre los sismos y las fosas oceánicas. Y luego nos adentramos en la ciencia detrás de las fosas de Atacama. A diferencia de otras fosas, ¿es la más profunda? ¿Qué tan profunda es? ¿Hay animales exclusivos en nuestra fosa? Todas estas preguntas se responden en los primeros 3 capítulos. Y en lo particular les quiero mostrar un poco el proceso creativo que hay detrás para confeccionar estas ilustraciones. Estas son ilustraciones digitales y primero el equipo se empieza a redactar los distintos capítulos del libro. Osvaldo Ulloa empieza a escribir. Este libro fue realizado con Editorial Mandrágora, una editorial de bajo costo, pero con muy buen asesoramiento, y en ese sentido se van confeccionando los distintos capítulos. Yo voy realizando los bocetos de las ilustraciones. Ahí pueden ver el lander, que es este aparato que bajó. Yo entrego las ilustraciones al equipo, principalmente a Osvaldo, recibo un feedback, y así se van confeccionando las ilustraciones hasta tenerlas completadas. Nosotros, conversando con el equipo y ya al momento de ir confeccionándolas, no queríamos que fuesen ilustraciones informativas ni infografías, sino que queríamos darle un toque un poco más artístico. Son ilustraciones con mucha textura, que mezclan distintas especies y habitantes del océano profundo. Son oscuras porque de alguna forma queríamos representar este ambiente que, si bien es desconocido, tiene unas características súper particulares. Y para terminar, es importante señalar que la confección de este libro, si alguno de ustedes quisiera obviamente adquirirlo, tiene que contactarse con el equipo, pero también gran parte de estos libros se utilizan en actividades que nosotros realizamos presencialmente en colegios. Generalmente vamos a colegios o en ferias científicas, nosotros regalamos este libro porque lo que nos interesa principalmente es que la distribución se haga en las bibliotecas escolares y los niños puedan tener acceso de manera gratuita a este libro. Y yéndonos a un producto que sigue el mismo lineamiento, pero totalmente distinto en cuanto a su formato, es un videojuego denominado Audacia Desafío Adal. Es un videojuego para dispositivos móviles. Este proyecto es financiado por Ciencia Pública, nosotros lo realizamos durante todo este año y prontamente, ahora en noviembre, se va a lanzar. Ustedes podrán descargarlo de las aplicaciones de móviles más conocidas. Y como pueden ver, en términos visuales, está realizado en pixel art. Yo me encargué de la parte más visual, y Edwin Rodríguez, que es el director de este proyecto, es un ingeniero que también forma parte del Instituto Milenio de Sonografía. Y es importante señalar esto porque estos productos son generados con las capacidades que hay dentro del instituto. Edwin se dedica a la ingeniería, pero a la ingeniería científica, o sea, está encargado de aspectos más científicos que creativos. Sin embargo, nosotros le propusimos el participar junto a nosotros, se animó, y él es el que está encargado de toda la programación del videojuego. Y así pudimos obtener un producto con las capacidades dentro del instituto.
Como pueden ver, ese es el lander que ya vieron en el documental y en las imágenes anteriores. En este videojuego, el énfasis es descubrir los organismos que habitan en las profundidades. Es así como este videojuego uno va a poder explorar distintas fosas, no solo la fosa de Atacama, y el propósito del videojuego es similar al videojuego que a todos los niños les gusta, que es Pokémon. En vez de atraparlos, aquí es descúbrelos a todos. Y tenemos una amplia biodiversidad de animales del océano profundo. Y aquí les voy a mostrar un poco un video del gameplay del videojuego. Uno, a través del dispositivo móvil, va a poder controlar el lander y va a tener que ir descendiendo en la fosa del nivel que uno esté. Por supuesto está la fosa de Atacama, y a medida que uno desciende va a poder ir descubriendo e investigando los distintos animales que ahí habitan. Obviamente uno tiene vidas, no puede ir chocando con los muros, y así se va generando una dinámica en la que el jugador va acumulando puntos de investigación, y esos puntos de investigación van desbloqueando distintas características en el videojuego. Lo importante y lo que creemos como equipo es que, como bien decía Pablo, uno de alguna forma está compitiendo por la atención de los más jóvenes. Y la atención de los más jóvenes está en el videojuego de moda, en la serie más popular, en la nueva canción que salió. Y de alguna forma la divulgación y los divulgadores competimos con todos estos estímulos externos que llegan a nuestros más jóvenes. Y una de las formas para poder entrar es utilizando esos mismos medios masivos, como por ejemplo un videojuego. Y es así como quiero dar paso, por último, a Bárbara Lenis, quien de alguna forma les mostrará un proyecto que agrupa todo esto que le hemos estado conversando. Gracias. Ya, y bueno, para ir terminando y cerrando, yo les voy a hablar del último producto que completa esta estrategia transmedia de la cual les hemos ido contando, que, ¿no es cierto?, tiene como objetivo comunicar esto del hito de la exploración de la fosa Atacama. Esta es una exposición que se llama Atacamex, Ciencia del Océano Profundo. Es un proyecto financiado por Ciencia Pública del año 2020, inaugurado este año, en mayo de este año. Fue producido en asociación con el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías, CICAT, de la Universidad de Concepción, que está ubicado en la comuna de Coronel. Y bueno, es un museo interactivo, básicamente, y ahí está en este momento montada la exposición abierta al público, ¿ya? Es una exposición cuyo objetivo es convertirse en una experiencia inmersiva y totalmente sensorial. Nuevamente aquí el arte se conjuga con la ciencia, las ilustraciones son fundamentales. Obviamente aquí nuestro artista Felipe fue el encargado de las ilustraciones. Tenemos modelos a escalas de los seres vivos que habitan en las profundidades del océano, ya modelados en 3D, maquetas de los dos vehículos que han bajado la fosa Atacama, el lander, el sumergible. Ya es una experiencia además interactiva, donde tenemos hay experimentos para los más pequeños, videos, un globo terráqueo sin agua para poder observar las zonas más profundas, ¿ya? Y como plato principal tenemos una cabina sensorial, que es un espacio cerrado, pequeño, donde uno ingresa totalmente oscura, insonorizado y además con aire frío, donde a través de unos lentes de realidad virtual las personas van a transportarse hacia el fondo de la fosa de Atacama, convertirse en un organismo que es visitado justamente por el lander Audacia, nuestro lander que bajó por primera vez a la fosa. Y en un video de entre 2 a 4 minutos van a poder realmente sentir lo que es estar en el fondo y ser visitado por este lander, y además observar a todos los otros organismos que habitan el océano profundo. Es una exposición que está pensada para un público diverso de todas las edades, pueden ir desde los más pequeños a las personas más adultas, y como les decía, está actualmente abierta a público de manera permanente, recibiendo delegaciones de martes a domingos en el CICAT. Ahí se ven algunos de los organismos.
Y bueno, con esto era mostrarles, en realidad con esto cerramos esto lo que ha sido la estrategia. Como ustedes ven, tenemos esta exposición, tenemos el libro, el videojuego que se va a lanzar prontamente, el documental Atacamex, el documental Atacama Dal que se va a estrenar durante el próximo año. Y todo esto apunta, como decíamos, a este relato, ¿no es cierto?, que es mostrar, comunicar y compartir con la sociedad lo que ha sido la hazaña de explorar el océano profundo, no solo con el ánimo de informar, de miren lo que estamos haciendo, sino que también de compartirlo y de alguna forma dar la posibilidad de las personas que también se apropien de este hito. Siempre decimos que esto es algo que es un logro de todos nosotros, de como sociedad, es algo que es para todos, para que todos los chilenos nos sintamos orgullosos de lo que se está haciendo en oceanografía en nuestro país. Estamos abriendo la frontera, digamos, empujando esta frontera del descubrimiento de la exploración y liderando la exploración del océano profundo, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Y esto también siempre acompañado, estamos yendo harto a visitas a colegios, mostrando estos videos, llevando los libros para que todo el mundo pueda, digamos, emocionarse y formar parte de estos hitos. Y lo último para cerrar, bueno, ya hay algunas imágenes de la exposición. Y finalmente para cerrar también recalcar lo que hemos estado constantemente repitiendo. Primero, el trabajo colaborativo. Por un lado, formar estos equipos multidisciplinarios. Como decía Pablo, ¿no es cierto? Necesitamos de los científicos, necesitamos de los artistas, los audiovisuales, los comunicadores, periodistas, profesores también, pedagogos. O sea, es importante para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto, trabajar en un equipo con todas estas competencias multidisciplinar. También el trabajo colaborativo con distintas instituciones. Ustedes vieron acá, ¿no es cierto?, el trabajo que hemos hecho con el CICAT, pero también está con la Fundación Ciencia y Vida, con quienes hemos trabajado durante todos estos años, con los departamentos de educación municipal también en la región, centros, canales de televisión, el CNTV infantil y muchos otros con los que hemos estado colaborando durante mucho tiempo. Y por supuesto decir también que, como han podido ver, Osvaldo Ulloa, que es el científico que ha liderado esta exploración, que es el director del IMO, ya ha estado siempre también validando y participando como asesor científico en cada uno de estos productos. Por lo tanto, eso es súper importante también la validación científica, que siempre incluir a los científicos, por mucho que estén a veces muy ocupados, es importante que ellos también formen parte de estos proyectos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todo el equipo por las interesantes exposiciones que hemos escuchado. Y ahora vamos a partir con las preguntas primero online, ¿cierto, Ricardo? La primera pregunta es para Pablo y dice, en el caso de Atacamex, ¿cómo proyectaron el potencial de este hito científico? ¿Cómo proyectaron el potencial del hito científico? Ya. Bueno, yo como soy una mezcla extraña, ¿no es cierto? Los que me conocen un poquito más saben que mi background, ¿no es cierto?, viene primero en medicina, después en biología, y después me fui a hacer un Master en Fine Arts en Bellas Artes y me especialicé en cine documental. Entonces, cuando yo llegué a los centros de excelencia donde trabajo, venía con esta impronta de lo audiovisual. Por suerte que, bueno, encontré ahí a Osvaldo, a la Bernardita Méndez, a los directores de estos centros abiertos justamente y hagamos estas cosas. Entonces, cuando nace el Instituto Milenio nace con este objetivo de explorar el océano profundo. O sea, esa es su misión, su objetivo, está todo en función de eso. Y a mí me toca participar desde el principio, ir a Estados Unidos en un viaje a ver quién nos podía ayudar a construir un lande, porque eso no teníamos experiencia en Chile, nunca se había construido un lande, entonces bueno, en este viaje tuve la oportunidad de conocer a un ingeniero bastante especial, Kevin Hardy,
un gringo que ya estaba explorando el océano profundo gracias a un instituto que hay en San Diego, el Sanskrit Institute. Él trabajaba ahí. Bueno, hicimos muy buenas migas, nos comimos unos buenos asaditos con él. Y eso en San Diego no se come mucho de eso. Pero y nada, pero yo le propuse, oye, ¿te interesaría? Sí, me interesaría un montón. Y ahí empezó a generarse esta relación, de ahí después ya viajó Osvaldo con Gabriel, y empezaron a verse los detalles de cómo se construiría realmente este lander y de dónde iban a salir los recursos, que no era nada de baratito construir este aparato. Bueno, afortunadamente todo salió bien, y una vez que ya empezamos a pensar que ya teníamos iba a haber un lander, y que hubo un montón de cosas que no nos voy a contar, pero los equipos venían de un lado, de otro, juntar todo en Chile, unas cuestiones venían de China, venían atrás, bueno, pero finalmente llegó todo, se construyó, pero ya nosotros desde el principio habíamos pensado en hacer un documental, hacer un seguimiento de todo lo que iba a pasar, y bueno, así nació esta idea, ese fue el punto de partida, y lo vivimos, bueno, los que han tenido la oportunidad de ver el documental con mucha emoción, porque en realidad estaban a punto de perderse como $200.000 allá en el océano, allá abajo, irrecuperable. Entonces, claro, la emoción de que la bajara y que volviera a subir era tremenda. Y eso yo creo que uno lo puede sentir y vivir. No sé si del público presencial hay alguna pregunta. Ahí, José tiene una pregunta. Pero porque te van a llevar el micrófono, José. Mi pregunta es, ¿cómo por primera vez se pusieron en contacto en el equipo? O sea, ¿cómo se estableció el lazo entre cada uno de ustedes para luego articularse y hacer estos proyectos? O sea, ¿cómo empieza? Bueno, esto empezó, primero que nada, bueno, a mí me tocó asumir la dirección del equipo de vinculación con el medio, de extensión del Instituto Milenio. Bárbara era una estudiante de Osvaldo Ulloa, que estaba terminando su máster, máster en biología en marina, trabajaba en microbiología, pero ella tenía también interés por la divulgación científica. Entonces, una vez que terminó realmente su magíster, se acercó a mí y me dijo, oye, Pablo, yo quiero trabajar en esta área. Fascinante. Después fue llegando Felipe, que partió de las necesidades que teníamos realmente. Teníamos la necesidad de tener a alguien que ilustrara, que trabajara en el mundo del arte, y afortunadamente Bárbara encontró a Felipe, o Felipe encontró a Bárbara, no sé cómo fue exactamente. Con nosotros. Felipe estaba estudiando biología marina en la Universidad de Concepción. Un día me llamó una profesora para ver si yo podía ser como tutora de este estudiante que estaba también empezando con la divulgación, y ahí lo invitamos después a hacer su práctica con nosotros, y ahí se quedó. Y Paula también llegó hace muchos años a trabajar en los proyectos nuestros a través de básicamente el otro centro con el cual nosotros hacemos todo, porque aquí son dos centros que están articulados y que funcionan juntos en pos de proyectos de divulgación científica, que es la Fundación Ciencia y Vida. La Paula tiene un expertise en el área de montaje, llegó a conversar conmigo, nosotros le dijimos, ya, fantástico, súbete arriba del carro, y se fue subiendo, y bueno, actualmente una persona muy importante de nuestro equipo también, igual que el Fel, igual que la Bárbara. Somos poquitos, no piensen que somos un tremendo equipo, somos pocos, somos como 10 personas, si sumamos los de la fundación con el Instituto Milenio, y bueno, y ella estaba a cargo de todo lo que es el montaje en realidad de nuestras documentales o de nuestras series. Por ejemplo, ella participa activamente de Bichitos, ¿ya? Pero activamente está ahí editando y las preguntas, viendo a todos los niños de documentales acá. Y bueno, ella también, como todo realizador, tiene sus propios intereses y acaba de, todavía no estrena, pero está en preestreno, un corto documental sobre una pionera del cine chileno que tiene el mismo apellido que ella, Alicia. Así que así nos fuimos juntando y así fueron llegando las otras personas, y
básicamente intereses, yo te diría intereses, casualidades, cosas como por ejemplo lo que pasó con Felipe, que llegó a hacer una práctica y después ya nunca más se fue. No lo soltamos más. No lo dejamos ir. No lo dejamos ir. Y se construye muy lindo además porque se construye esta cosa Biobío, región metropolitana o Santiago, ¿no? O sea, nosotros tenemos una pata ahí fuerte en Biobío, y bueno, como la Bárbara les contó, trabajamos con el CICAT, con otras instituciones de ahí, y tenemos otra pata acá, y nos sentimos bien pioneros en ese sentido como de articular dos centros y potenciar la comunicación científica en dos territorios y de ahí a todo Chile, obviamente con CNTV infantil o NTV, o Puerto de Ideas, que también es un socio con el que trabajamos. Gracias por la respuesta, Pablo. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿No? Entonces pasamos a... Ahí, perdón. Hola, buenas tardes. Tengo una duda en realidad para quien tenga como la experiencia en realizar cómo ustedes logran puntos de encuentro al trabajar con tantas disciplinas diferentes, porque por ejemplo un científico es como, oye no, esto es importante y te pasa 2 párrafos de filiaciones, qué cosas que de repente tú, ¿cómo pongo esto en un guión? O ¿cómo pongo esto? O quizá para un diseñador como, no, poneme esto, y no, si te demoras un poquito, lo hacía en un ratito, y tú como, no, me voy a demorar 2 días en hacer esto. Entonces, ¿cómo logran puntos de encuentro para que al final todas las áreas queden satisfechas y contentas con el proyecto? Y en el fondo para que se entiendan también sus procesos, sus tiempos, su desarrollo creativo tanto científico. ¿Cómo logran esos puntos de encuentro para en el fondo no terminar como enojados o estresados en el fondo con el proyecto? Paulita. No, tú eres el más indicado para unir las disciplinas, según yo. Yo creo que nosotros tenemos una metodología que ayuda a eso, que es incluir al científico desde el comienzo. O sea, no hacemos ningún proyecto que no tengamos a un científico realmente interesado, involucrado, apasionado, porque como tú viste, esto toma tiempo y toma no solamente tiempo largo, sino que toma tiempo también todas las semanas juntarse 2 horas y con todo esto que algunos no están acá, otros están... Entonces, eso yo creo que es lo primero. Tenemos una idea, pero también necesitamos un científico que tenga pasión por esa idea. Y eso es básico, porque si no, como tú decís, las cosas no terminan muy bien. O sea, no hemos tenido muchas experiencias, pero de repente pasa. Y también creo yo que otra cosa importante es como el rol que tiene el científico, ¿no? Porque una cosa es como, oye, ven a las reuniones, qué entretenido, pero también si él no tiene un rol claro, ¿qué es lo que yo realmente cuál es mi papel? En ese sentido, nosotros hace mucho tiempo, antes que yo creo que Explora incluso lo pusiera, porque trabajaba conmigo antes de trabajar en Explora, Marianela Velasco era parte de mi equipo, digamos, audiovisual. Entonces se llevó alguna cosa, y eso es justamente una de las cosas bien importantes, que el científico tiene que tener súper claro cuál es su aporte, porque para ir a varar el dedo o para estar ahí porque sí, no. Entonces, su aporte desde el punto de vista nuestro es ser un editor, o sea, realmente validar lo que se está diciendo en términos de contenido, opinar de todo lo que él ve, lo que le parece, y ser parte del equipo. Nosotros en realidad valoramos eso, y eso lo hemos extendido a todas las otras cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, Exploradores del Átomo en Cosmos, que es una serie que es todos los años de un nivel de producción bastante alto. Claro, todo tiene que ser validado también por quienes son los responsables del contenido científico. Sí, dale, Barbarita. Pensé que habías terminado. ¿Ah? Dale nomás, después complemento. No, cuando se termino doy la palabra. Quería complementar un poco. Sí. Yo creo igual algo importante es que, claro, una cosa es el científico como que está dedicado a hacer ciencia, ya que, claro, necesitamos su validación, su aporte, su retroalimentación, pero es súper importante igual dentro del equipo que en el día a día, en el proceso, que como decía Pablo, realmente son reuniones semanales, alguien del equipo permanente también sea del área científica. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, está Felipe, que es biólogo marino, estoy yo, que tengo el magíster en oceanografía, entonces tengo también la formación científica.
Y también la especialización ya en divulgación, además recientemente saqué la pedagogía en biología, entonces esas nuevas como competencias van ayudando también a que uno, como ya tengo una formación científica inicial, en el proceso va ayudando mucho también. Entonces yo creo que igual es súper importante que dentro de forma permanente haya alguien que se dedique también a la validación constante de la parte científica. No solo el científico principal, digamos, que es el que va desarrollando este conocimiento que estamos tratando de divulgar. Yo creo que la Bárbara tiene toda la razón. En el equipo nuestro hay 2 científicos, 3, 4, no, 1, 2, 3. Claro, no es que digamos que el científico principal que está liderando una investigación no está participando semanalmente en las reuniones. Entonces es súper importante eso, que tenga también la seguridad y la confianza que hay ya científicos de forma permanente en el equipo, que van a también poder ir validando las cosas. Sí, y yo creo que también un aspecto súper importante es que aquí nadie impone nada a nadie. Entonces, de alguna forma existe la confianza también en los científicos para dar su opinión, para validar lo que tengan que validar, pero aquí cada uno, desde las distintas áreas, sabe cómo hacer bien su trabajo. Entonces, por ejemplo, para hacer el libro, yo iba presentando las ilustraciones a Osvaldo, había un feedback constante, y de repente habían pequeñas cosas en las que tal vez yo no estaba muy de acuerdo porque no se iba a ver bien después de la impresión, había que mover ciertos elementos, y yo se los comentaba a Osvaldo, y todo perfecto, o sea, me decía, sí, tienes razón. Entonces, aquí tiene que haber una confianza entre ambos para que simplemente el producto salga lo mejor posible. Ese tiene que ser siempre el enfoque. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Camilo Erazo tiene una pregunta. Gracias. Y de nuevo, gracias y felicitaciones por el trabajo que nos han expuesto hoy día. Yo creo que justamente da cuenta de ese tiempo, de esa experiencia, de capacidades que se han desarrollado en un tiempo de al menos 10 años y más, ¿no es cierto? Y que probablemente representa, ¿no es cierto?, o que pone en evidencia como hasta dónde puede llegar uno desarrollando estas capacidades desde los centros. Y ustedes, por supuesto, han nombrado también como algunos ingredientes clave que tienen que existir para el éxito de estos proyectos. Me parece que eventualmente para algunos centros que a lo mejor están o recién empezando, que han sido recientemente adjudicados, o que no han tenido la oportunidad de desarrollar todavía estas capacidades, puede parecer un poco agobiante, y aunque yo mencioné el tema de las exigencias y las expectativas, quería justamente como matizar quizás ese aspecto y pedirles si podían identificar quizás proyectos de un alcance más acotado, eventualmente proyectos que pudieran ser buenos puntos, ¿no siento?, de partida para centros o equipos que a lo mejor están trabajando ya no con un horizonte de 5 a 10 años, sino que a lo mejor todavía están mirando hacia 2 o 3 años y que están buscando cómo iniciar este camino, que lo quieren hacer de manera estratégica y con lógica de desarrollo de capacidades. ¿Cuáles podrían ser buenos proyectos, no pilotos, sino que más bien como prototipos de cosas que puedan crecer y darle sentido a este trabajo en el tiempo? A ver, yo creo que hay, o sea, lo primero que yo creo, porque hay dos cosas que yo las separo bien y que las presentó Aida. Una cosa es la comunicación, o sea, la información periodística, pongamos, ¿no? Hoy día, qué sé yo, el núcleo tanto, la investigadora tanto, se ganó el proyecto tanto, de costos para Rapid, etc. Pero en términos ya más estratégicos, o sea, pensando en uno qué puede hacer, yo creo que primero, yo creo que hay que identificar como un tema, un contenido, que nosotros, estoy inventando, nos especializamos en paleoclimatología, me acuerdo muy bien de esto porque la maestra creo que era la Nietzsche era la que dirigía ese, ¿no? Y ya, entonces paleoclimatología, este es nuestro contenido, esto es lo que queremos hacer, divulgar, queremos llegar a lo otro. Entonces, ahí yo creo que hay que definir una estrategia, realmente, es un poco lo que presentamos nosotros, o sea, puede que no haya este éxito, esta expedición, pero estoy seguro que hay otras cosas. Nosotros, por ejemplo, hicimos una serie de series en conjunto con el CNTV infantil con distintos temas: la fuerza del mar, la fuerza del universo, la fuerza del aire,
etcétera, que eran proyectos que convocaban a varios, no convocaban a uno solo. Porque ¿cuál es el problema que tienen los núcleos en general? Tienen pocos recursos, son pocos investigadores, el tiempo es súper acotado, además tienen que hacer clases en las universidades. Entonces, a veces uno unir algo temáticamente, estoy pensando por ejemplo en el paleoclima, que tiene lo del paleoclima, pero tiene lo del cambio climático actual, tiene el impacto en los territorios, o sea, hay muchas cosas que uno en la ciencia uno podría decir, bueno, hagamos uno que se llame, no sé, La fuerza del clima, estoy inventando, donde van a ser 8 capítulos, donde cada centro aporta un poco y va, finalmente, al cabo de 3 años, obviamente esa serie se va a hacer, y lógicamente van a haber aportes de todos, y va a tener un impacto, porque van a poder trabajar con gente que es profesional en la parte que uno necesita, que es cómo llegar a las escuelas, cómo este contenido se va finalmente a transfijar. Así que yo recomendaría a los que tienen tiempos más acotados, tienen proyectos más cortos, pensar en un tema que convoque a varios más, desarrollar un proyecto conjunto, colaborativo, que pueda llegar a tener un impacto mucho más importante. Nosotros lo vivimos, lo experimentamos y creo que cumplimos con eso. Por ejemplo, la Fuerza del Aire, teníamos a Ingeniería en la Universidad de Chile, y teníamos gente de Limo, por supuesto, y teníamos otros. Vamos a hacer algunas consultas ahora, continuando del que nos acompañan vía stream. Desde la experiencia de ustedes, si hay un presupuesto acotado para comunicación de resultados científicos, ¿con qué formato recomendarían comenzar y qué eventuales plataformas podrían usarse? Ya. Yo creo que es un tema que hay que conversarlo como internamente, porque es difícil uno sin conocer el proyecto específico, decir, mira, haz esto, haz lo otro. Yo creo que lo que recién me preguntaba un poco Camilo es lo mismo, o sea, aquí hay que definir bien qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro contenido, en el sentido que esta es la fuerza de nosotros y convocar a otros, porque como la misma pregunta menciona, los presupuestos son acotados y por lo mismo uno tiene que decir, bueno, cuento con tanto y ¿qué puedo hacer con esto? Porque bueno, y a veces uno, si realmente hay pasión, hay fuerza, sobre todo los directores de los centros, yo creo que es un orden importante, si esa persona entiende, comprende la importancia que tiene la divulgación, la importancia que tiene que la ciencia llegue a la sociedad, que el conocimiento se apropie, más allá de lo que hacen los colegios, yo creo que ya es un paso adelante porque va a ser un motor. Lo he vivido. Yo creo que igual es importante en estos casos, cuando hay algún como resultados que se quieran comunicar, siempre también evaluar el potencial educativo que eso puede tener. Ya no solamente pensar en lo externo, sino que también acercarse a las instituciones educativas, a los departamentos de educación, y de repente también puede haber un nicho ahí, un potencial interesante que se pueda trabajar a través de proyectos educativos, por ejemplo, pedagógicos. Gracias a Bárbara y a Pablo. También, desde la experiencia de ustedes, ¿cómo se puede identificar a un buen vocero o vocera? Y, bueno, a veces cuesta que investigadores e investigadoras puedan comunicar sus resultados de una forma eficaz y entretenida. No sé quién quiere responder. La experiencia nuestra demuestra que las personas que quieren asumir ese rol tienen que hacer un coaching. Es imposible que una persona que hace clases, porque eso es lo que hacen los científicos, tenga las capacidades comunicativas para hablar a través de otros medios. Nosotros hicimos coaching, por ejemplo, les cuento, no sé, con Osvaldo Ulloa. Osvaldo recibió asesoría de una actriz bien importante que es Vanessa Miller. Hace poco Leo Basso, también ganador del premio Edelman y director del centro ICI, también recibió para poder hablarle a los otros, y nadie nace con esas condiciones. O sea, uno tiene, claro, sus condiciones, pero hay muchas cosas que superar, hay muchas cosas que trabajar. Así que si alguien realmente está interesado, yo recomiendo hacer un coaching con
personas especializadas de esa área. También importante que ojalá sea alguien que sea bien apasionado con lo que hace, o sea, que exprese esa pasión y esa emoción. Por lo menos en mi experiencia, cuando he tenido personas, espectadores, por ejemplo, ellos agradecen mucho, valoran mucho cuando uno habla con pasión o uno se emociona, ellos también lo sienten, lo mismo que decía Paula, el transmitir esa emoción. Entonces, de repente hay científicos de verdad son muy apasionados y claro, con un buen coach, pues realmente convertirse en muy buenos comunicadores. Yo les puedo contar ahí la anécdota de Eric Goles. No sé, Eric Goles, este es bien entretenido. Eric, bueno, yo lo conocí el año 94, por ahí 95. No, antes, el 94. Pero bueno, él era un premio nacional ya en ese minuto, andaba con una bolsita de lana y una jojota, profesor en la escuela de ingeniería, participaba del Centro de Modelamiento Matemático. Y bueno, hicimos las primeras 2 temporadas del programa Enlaces con Margot Kahl. Ella era la conductora, la presentadora del programa. La primera temporada fue exitosísima, la segunda se fue a pique el rating. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el canal quería tener este programa. Y bueno, yo creo que hay que tener mi experiencia, lo que yo había estudiado en Canadá, donde yo había trabajado. Era en un programa que se llama The Nature of Things, que es un programa antiquísimo, el programa más antiguo, yo creo, de ciencia actualmente, que presentaba, el host era David Suzuki. Entonces dije, bueno, hay que encontrar un científico apasionado. Y bueno, nadie me creía. Entonces en ese minuto los jefes de TVN me dijeron, claro, sí, de acuerdo, pero pongamos a alguien de TVN, qué sé yo. Y pusieron a 2 personas. Me acuerdo Santis, que lo tenían, le pagaban un sueldo muy grande, pero que no, digamos, que estaba como en el show de la entretención, y oye, hagámoslo con él. O hagámoslo con un primo mío que hacía el tiempo, que Weinstein, el fotógrafo. Y bueno, dije, ya, ok, perfecto, pero yo voy a proponer a alguien del mundo de la ciencia. Ay, ya, ¿quién? No, Eric Goles. Ay, ya, bueno. Y bueno, metimos a Eric Goles, que le tenía pánico a la cámara de televisión. O sea, nosotros le poníamos, ya Eric, que sabía todo, ya Eric, ahora vamos a grabar, listo, recording, 1, 2, 3, acción, di nomás. Ya paralizado. ¿Ah? Así que contratamos a un coaching, realmente una persona experta en preparar gente para hablar en la televisión, para actuar y qué sé yo, que es una actriz, Susie Fishkin, argentina, vivía en Chile, en Chile todavía, y nada, pues ella estuvo trabajando 2 meses con Eric, semanalmente. Yo les prestaba en mi oficina y escuchaba los gritos al lado, y ella decía, pero joder, grita, saca la voz, porque él tenía condiciones, él tenía una cosa como un secreto, en el sentido de que él venía de una familia donde su madre era actriz y cantante, y su padre era ingeniero, pero en realidad era un compositor de música. Entonces, había vivido en ese ambiente, pero claro, él se había dedicado a jugar ajedrez, y después a los números, a la ingeniería. Entonces, todo esto estaba ahí nomás, en el fondo. Y nada, lo logró, porque en realidad se hizo una temporada con él el año 97, y para los que se acuerdan, salieron, no sé, 500 artículos en el diario de lo bueno que era él, de lo bueno que era el programa, etcétera, etcétera. Entonces, se necesita, complementando un poco, o sea, uno puede tener esta pasión, pero necesitáis profesionalizarla. Muchas gracias por esa anécdota. Y la última pregunta de Caterina Espinosa, que es un centro regional de Aysén, que también, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, que es mucha, es sobre el tema de financiamiento. Como si ustedes pueden contar qué tipo de financiamiento hay, más allá de ciencia pública, que es como el gran financiamiento que existe hoy en día, y como si pueden contar cómo se pueden conseguir, etcétera. Bueno, financiamiento, ciencia pública, lógicamente es una fuente, después están los PME, que también es otra fuente, pero afuera están, ¿no es cierto?, lo que yo les traté de mostrar en un principio. Está NTV, que también es una fuente de financiamiento, ellos cuentan con financiamiento para poder desarrollar proyectos. Está también el CNTV infantil, que funciona de una manera distinta, porque como les conté,
ellos hacen estudios, investigan, entonces ellos licitan lo que ellos quieren. Lo que, bueno, obviamente es una manera de, más que un concurso abierto, es decir, bueno, yo quiero esto y esto. Y así se ha hecho Pichintún y muchas otras series. Esas son como, no hay mucho más. Después está lo que hace el Ministerio de la Cultura, donde no hay mucho espacio para la ciencia, tal vez en algunas cosas particulares, como libros o webseries, pero el grueso de lo que se hace ahí va realmente al mundo del arte. Y lo otro son fondos que nosotros, como les contaba, en colaboración con otros centros, por ejemplo, la serie Bichitos se hace con el aporte PME, pero también se hace con el aporte de otros centros que colocan unos pocos recursos. Y lo otro es la empresa privada, que yo creo que es lo más complejo y difícil. No es fácil llegar a una empresa privada, hemos conseguido algunos recursos con Bárbara, por ejemplo, para la exposición, hemos conseguido algunos recursos, por ejemplo, ahora para Atacama, ADAL, pero es un trabajo largo, complejo, porque, bueno, la empresa tiene una mirada distinta, y yo esto cómo lo rentabilizo, siempre es eso. Entonces, mientras no haya como alguien ahí a cargo de como la rentabilidad social, o sea que esto tiene que ver con, no con cuántas lucas, sino con el aporte que nosotros vamos a hacer, es difícil cerrar. Pero es un camino que uno, de todas maneras, sobre todo cuando uno tiene como seed money, cuando tú vayas a la empresa y le decís, mire, yo tengo, no sé, 10 pesos y necesito 2 más, eso es un alivio para el tipo, porque ya, en el fondo, hay un filtro, ¿no? Ya hay cierta gente que te validó, este proyecto es bueno, ya le pusieron lucas, yo me sumo con un poquito más, y esa es una rentabilidad bien clara que las empresas tienen. En ese sentido, igual es súper importante hacer el trámite, digamos, para poder estar dentro de la ley de donaciones, entonces poder entregar certificado de donaciones. Dentro del IMO lo hicimos, pero fue un proceso que tardó como 2 años, muy largo, hasta que por fin pudimos tener nuestros certificados de donación. Entonces hemos podido conseguir auspicio de empresa. No es fácil, hay que hacer harto lobby, hay que ir a tocar hartas puertas, la mayoría dice que no, pero de repente salen cosas. Y con certificado de donación es mucho más fácil, porque eso es lo que ellos buscan también la empresa. Ahorrarse impuestos. Claro. Entonces, teniendo eso, también es una forma de conseguir estos fondos a través de privado. Y también yo creo que importante también es como, nuevamente, acercarse al mundo educacional, que yo voy a ser insistente en eso porque también nosotros hemos logrado muchas cosas a través de como yo decía, los departamentos de educación municipal. Hay proyectos que tienen de repente para financiar cosas, actividades, proyectos que quizás pueden ser un poco más largos. Entonces, también ahí buscar socios. De repente uno va con una propuesta, nosotros tenemos estas competencias, nosotros podemos entregar esto. ¿Qué podrían ustedes, digamos, poner de su parte? A veces no solo lo económico, sino que desde un espacio, un transporte, alimentación, y de esa forma se van construyendo y se va logrando también generar proyectos. Muchísimas gracias. Bueno, y con esto ya estamos ya cerrando esta actividad. Queremos nuevamente agradecer por la entretenida actividad que hemos presenciado hoy. Nuevamente agradecer a Bárbara, Felipe, Paula, Pablo y Aida, que está desde España. Y bueno, nada más que agradecerles y gracias a quienes asistieron y también a quienes nos están siguiendo vía stream. Y ahora los invitamos a un café acá acá arriba en el patio del Palacio Pereira. Así que muchas gracias.